Fíjense que el día de hoy, para mí es un tema que a lo mejor lo he hablado otras veces, pero siento que no me he dado a entender, ya que muchos siguen viviendo en las mismas condiciones o de forma similar. En la actualidad podemos reconocer que la forma de vida está regida por lo material, por el materialismo. Y es algo que podemos reconocer fácilmente, pero no siempre ha sido así. Hace poco la espiritualidad tenía más relevancia y de alguna forma la espiritualidad era algo que incluso gobernaba al ser humano. El ser humano se gobernaba más por el temor a Dios que por otra cosa. Incluso a Dios me refiero no solo a un Dios religioso de una religión u otra, sino incluso a dioses de la naturaleza. Por ejemplo, le tenían miedo al rayo, al trueno, le tenían de alguna forma una idea de importancia al Dios de la tierra o de la cosecha, porque de alguna forma tenían sus valores puestos ahí, que si no adoraban a esos dioses, no comían y no veían un dinero o una condición material como tal, sino la ayuda de ese Dios o las condiciones espirituales como las comprendían o entendían, a lo mejor en esas condiciones pues menos, menos entendidas de las que pueden ser hoy, a lo mejor muchas veces supersticiosas incluso. Pero había más importancia en ese sentido que una importancia en el dinero como tal, como en la actualidad hay, en la compra de bienes y servicios, en el valor que se le da, por ejemplo, a traer una marca o mostrar el carro último modelo para que los demás piensen que te va bien o que eres mejor que ellos, que hay un reconocimiento de alguna forma o manera, o la competencia, que si alguien compró algo, tú no puedes dejar de comprarlo porque si no te quedas abajo y quieres pertenecer a ese grupo o que te acepten y por lo tanto tienes tú también que mostrar que eres igual que ellos o que puedes. Y de alguna forma o manera te ganchas y vives y vives de esa manera. Entonces, tanto en el momento que era la idea espiritual y que no tomaba mucha importancia a condiciones materiales, y en la actualidad, que es un materialismo casi casi puro, que es muy denso y que no se le da importancia a las condiciones espirituales, incluso hoy por hoy, muchos niegan la existencia de Dios, o si, ni siquiera niegan la existencia, ni siquiera le dan importancia, viven sin pensar en ello, simplemente por las condiciones materiales. Como les digo, una casa, un carro, una condición académica, a lo mejor un trabajo mejor, un negocio mejor, pero hasta ahí no hay otra cosa. Piensan y creen que traer un reloj de marca, que traer a lo mejor ropa de marca, o sea, esos son los valores y es la importancia que en la actualidad se le da a muchas cosas. No estoy generalizando, pero es la sociedad que estamos viviendo. Y que si no dices, no, es que a mí eso no me importa, es que eso yo no es para mí. Pues sí y no, porque a lo mejor dices que no porque no tienes para comprarlo. Y si tienes para comprarlo, a lo mejor sí tienes otros valores, pero te atrapa como quiera el materialismo de otra manera. A lo mejor con un reconocimiento de alguna forma, a lo mejor sintiéndote por encima de los demás porque puedes comprar por dinero lo que otros no podrían. O sea, de alguna manera o forma, ahí está, como quiera en la actualidad, la importancia y está más, de alguna forma, más priorizado el materialismo que cualquier otra cosa. Y eso es lo que hace que haya una diferencia aparente entre lo material y lo espiritual. Si tú vas por el mundo y le preguntas a la gente cosas espirituales o materiales, van a hacer una diferencia de ellos. Lo material es esto y lo espiritual es esto. Es más, lo espiritual ni me interesa ni me importa, o te puede interesar o no, pero está separado de lo material. O sea, no hay una condición que sea algo que los una. Hay una diferencia significativa. Es lo material por un lado, con ciertos valores, cierta forma de comportarse, el espiritual por otro. Al punto que muchas personas piensan y creen que si tienen una vida espiritual, tienen que de alguna manera, pues, no permitirse una vida material correcta. Como si la espiritualidad fuera vivir en la carencia y la materialidad en la abundancia, donde en la práctica es al revés. Aquel que vive una verdadera espiritualidad vive en abundancia y el que vive en lo material, aunque tenga dinero, vive en la carencia. Pero eso sería otra historia. Entonces, estamos viendo eso. Estamos viendo que hay una separación significativa entre lo material y lo espiritual.
Y no se hable de Dios, porque incluso hay una división grande entre lo que es Dios y lo que es lo material. Al entender esto, al entender esa separación o ver esa separación, tenemos que saber que lo estamos viendo con una gran ignorancia. Que la gente ha caído en una ignorancia significativa y muy importante de perspectiva. Porque lo material no es diferente a lo espiritual. Lo espiritual no está separado de lo material. Eso es su ignorancia. Toda la existencia material aparente es una percepción dada por los fundamentos espirituales reales y verdaderos que te hacen experimentar el materialismo aparente. Pero no hay algo material en sí mismo porque todo es espiritual, aunque tú le llames a algo material. A lo que le llamas material solo es una perspectiva más densificada que te permite percibirla con tus sentidos objetivos y darle por lo tanto un valor de mayor tangibilidad que realmente algo material. O sea, lo material como sí no existe sin el fundamento espiritual y no está separado porque simplemente es una derivación de la espiritualidad, donde sigue siendo la espiritualidad, solamente que tú la percibes con mayor densidad, pero no hay separación. Es lo mismo, es la misma espiritualidad en un estado de condensación más denso, pero que sigue siendo la misma espiritualidad y que tú le das valores más tangibles porque los percibes con tus sentidos objetivos. Sin embargo, existen muchas cosas más que no percibes con tus sentidos objetivos y que es parte de esa misma condición, pero que tú al no percibirlo o no percibirlo tan tangible con tus sentidos objetivos, piensas que están separados o que ni siquiera existen. Y por eso les es difícil, porque ustedes quieren manejarse en la condensación mayor, en lo material aparentemente, olvidándose del fundamento y la fuente de cómo eso aparentemente material existe. Eso existe porque tiene un fundamento y un sustento espiritual, o tiene un sentido o un sustento no material aparentemente, pero no está separado, repito, reitero, es lo mismo con una mayor densificación. Es como si viéramos un cubo de hielo que no se ha cuajado completamente, que por su capa exterior ya es hielo, pero si lo rompes, en su interior todavía tiene agua. Y que dijeras que el agua es distinta al hielo que tiene en su capa. Es la misma agua, solo la diferencia es que la capa de hielo está ya más densificada porque se congeló. Sin embargo, es el agua igual. Si sacamos ese hielo y se vuelve a derretir, se vuelve a formar la misma agua. Si dejamos que ese hielo se congele más, aunque se congele por completo, sigue siendo la misma agua. Entonces, las condiciones materiales es lo mismo, no están separadas de la espiritualidad. Sigue siendo lo mismo, pero con una percepción más densificada con tus sentidos objetivos, que entonces le das valores de material, de tangible y existente, y que a todo lo que no percibes con tus sentidos objetivos, le das valores por ignorancia de condiciones que no reconoces o que son espirituales y por lo tanto no tangibles, cosa que no es así. Todo aquel que empieza a encontrar realmente la respuesta en lo espiritual, antes de que se haga algo más denso, puede cambiar y modificar la materia. Si tú quieres modificar la materia por la materia misma, tienes que usar condiciones referentes a esa materia, como la química, la física y cualquier otra situación científica en ese sentido que conocemos y otras más que a lo mejor todavía no se conocen, para modificar la materia por la materia misma. O sea, químicamente, ¿qué pongo, qué no pongo? Atómicamente, ¿cómo le hago? De alguna forma tengo que ver qué reacciona con qué y qué resultado me da. Pero cuando lo hago en una condición espiritual, antes de que tenga yo una perspectiva densificada, se puede manejar sin química, sin física. Ahí no existe eso, sino simplemente cambiando el sustento de ese fundamento para que se manifieste una condición diferente o distinta. Esos son principios reales de manifestación.
Es un entendimiento real y verdadero de cómo manifestar realmente en tu vida. ¿Cómo lo hacemos ya? Pero lo hacemos o lo hacen inconscientemente. Y cómo al empezar a hacerlo conscientemente pueden ser una injerencia más consciente de lo que quieren vivir o cómo lo están viviendo. Pero mientras sigan pensando y creyendo que el mundo material y el mundo espiritual están separados, que no tienen que ver, y que incluso muchos dicen que el mundo espiritual no es importante, o muchos espirituales aparecen, que no hablan de una espiritualidad verdadera, dicen que lo material es algo burdo y que no debes de voltear a verlo. No podemos separar así las cosas. Tenemos que entender la unificación, que todo es uno y que todo emana de la misma fuente y se manifiesta en diferentes estadios. Tanto se manifiesta en diferentes estadios como aquel que lo percibe tiene diferentes formas de poder percibir esa manifestación. Entonces, tanto en la manifestación en diferentes estadios como la capacidad que cada quien tiene o cada ser tiene en otros planetas, en otras dimensiones, de poder percibir eso que está manifiesto, se manifiesta de formas diferentes, más denso o menos denso, pero a final de cuentas, todo emana de la misma fuente. Todo es lo mismo. No hay diferencia entre el mundo espiritual y el mundo material. Es lo mismo en diferentes densidades. Más bien, tú percibes en diferentes densidades. Vamos a hacer un ejercicio ahora y vamos a hacer un ejercicio de silencio. Vamos a descansar en el silencio. Descansar en el silencio es fundamental. Siempre hay mucha barullo, mucho ruido, muchas condiciones en la cabeza, voces y cosas que no necesitamos. Siempre nos tienen estrés, en dudas. No lo necesitamos. En este momento vamos a encontrarnos en el silencio. Cerramos nuestros ojos y empezamos a respirar profundamente, disfrutando del momento. Y simplemente al respirar cada vez más, somos más conscientes de la respiración y el silencio empieza a llegar profundamente, cada vez más profundamente. Todo empieza a tomar una dimensión diferente, como si se alejaran los sonidos, se alejaran los pensamientos, las preocupaciones, las ideas, las voces. Todo se aleja y se hace cada vez más callado. Todo eso se aleja y se pierde en el espacio, en el tiempo, en la distancia. Se pierde por completo. Y solo nos quedamos con nosotros mismos, sin miedo, sin alteraciones, sin preocupaciones, simplemente con nosotros mismos. Y empezamos a encontrar un mayor silencio cada vez. El silencio llega, se percibe y se siente. Y no solo un silencio de sonidos, sino de emociones, de mente, de ideas, de recuerdos. Y es una vacuidad, un todo y nada a la vez, un silencio cada vez mayor. Y empezamos a encontrarnos en el silencio. Somos el silencio. El silencio está en nosotros. Nosotros estamos en el silencio. Somos el silencio. El silencio es lo que somos. Somos el silencio. Y el silencio se hace cada vez mayor. Más y más el silencio es en nosotros. Somos el silencio de la mente. Somos el silencio del sonido. Somos el silencio del pensamiento. Somos el silencio de las emociones. Somos el silencio. Y nos encontramos en una vacuidad, en una paz, en una tranquilidad y armonía cada vez mayor. Podemos escuchar el silencio. Podemos escuchar el silencio. Podemos escuchar el silencio cada vez más. Y disfrutamos del silencio. Descansamos en el silencio. Somos el silencio. Y nos regeneramos. Nos rehacemos en el silencio. Disfrutamos de estar conscientes del silencio. Somos el silencio. Somos uno con el silencio.
El silencio es en cada uno. Ustedes son el silencio. El silencio existe y persiste en este momento y en este instante. Consciente e inconscientemente, somos el silencio. Disfrutamos y descansamos en el silencio. Nuestra mente, emociones, nuestro cuerpo físico se resetea en el silencio, se renueva en el silencio, se rehace en el silencio. Nos estamos rejuveneciendo, fortaleciendo, sanando. Nos estamos limpiando, desintoxicando, revitalizando en el silencio. Somos el silencio. Cada vez más profundo es el silencio. Descansamos en el silencio. Agradecemos en el silencio. Gracias Dios porque existo. Gracias Dios por mi vida. Gracias por mi salud y bienestar, por mi economía, mi trabajo, mi negocio, mi escuela. Gracias por las relaciones con todo mi entorno, con las personas en armonía, en amor y plenitud. Gracias por el bienestar total de mi familia, de la humanidad por completo. Gracias por el despertar de la conciencia. Y disfrutamos del silencio. Existimos y somos conscientes del silencio. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. Bueno, espero que este ejercicio del silencio los haga sentir revitalizados y fortalecidos, que definitivamente puedan haber descansado en el silencio y que regularmente así lo hagan. Es importante regularmente, y más en estos días de tantas cosas que pasan por todos lados, que nos aprendamos, que sea parte de nuestro día descansar en el silencio. Háganlo durante el día 2, 3 veces, 4 veces y se van a dar cuenta cómo tienen más energía, más fortaleza, su pensamiento es mucho más ágil, su realización de las cosas es más fácil, son más eficientes en todo lo que hacen. Entonces descansen conscientemente en el silencio regularmente. Este ejercicio va a estar en el YouTube, búsquenlo y para que lo puedan estar utilizando y beneficiarse de él cada vez más. Bueno, no me queda más que agradecer la oportunidad de coincidir, de compartir, de estarnos el día de hoy siempre para la elevación de conciencia y recordarles que recuerden la importancia del compartir, ya sea en las redes sociales, poner suscribir en mi canal, poner la campanita, poner compartir en el Facebook, en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram, en todas las redes sociales. También la música, también compartir la música, escucharla y también de boca en boca, ¿por qué no? Orgánicamente también compartir que existe este webinario, que existen los videos, que existe una respuesta, que existe un camino que realmente nos está transformando y le está dando una perspectiva nueva de vida. Compartan, muchos lo necesitan. Y también nosotros necesitamos hacer un mundo mejor. Compartir que esto llegue a toda la humanidad en algún momento, en algún futuro. Entonces seamos parte de este movimiento activo, seamos parte de estas oportunidades que nos estamos dando y haciendo que otros también las tengan. Pues por favor, compartir es fundamental y muy importante. Si alguien quiere pagar lo que hacemos, que sea compartiendo. Compartan, por favor.